Hay un dicho que dice, la vida es cuestión del momento oportuno, y es una gran verdad. Eclesiastés también detalla cuán importante es el momento oportuno, el cuándo. Afirma, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para arrancar lo sembrado, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para bailar, ¿verdad? Este momento oportuno es crucial. Por ejemplo, piensen en la época del COVID-19. ¿Cuántas agencias de viajes habrán puesto todo el corazón y esfuerzo en la preparación de sus paquetes turísticos? Pero la situación estalló. Con el COVID-19 todo quedó en nada. No se podía hacer nada. No se podía ir a ningún lado. Por eso muchas agencias de viajes entraron en bancarrota y desaparecieron. Por otro lado, consideren a las empresas de mascarillas desechables. Se vendieron como pan caliente. Probablemente en la historia de esas empresas, las ventas de ese periodo se dispararon hasta el cielo. Amados hermanos, por favor, reflexionen sobre estas dos industrias. ¿Creen que esto sucedió debido a un error o a que hicieron algo incorrecto? ¿Y fue por hacer algo bien? ¿Acaso las ventas se dispararon porque hicieron algo extraordinariamente bien? No fue por eso. ¿El momento oportuno? Y es que el ascenso y la caída de las fortunas dependen del momento oportuno. Leí un artículo sobre esto en la sección económica del periódico. Decía que el tipo de cambio es dominio de Dios. Es que es muy difícil predecir el tipo de cambio. Así es. Los expertos, al final de cada año, suelen hacer declaraciones como estas. Dicen, el tipo de cambio del próximo año será muy estable. ¿Pero qué creen? Cuando estalló repentinamente la guerra en Ucrania, el tipo de cambio se disparó por completo. Así es, hermanos, el momento oportuno es sumamente importante. Sin embargo, al examinar la Biblia hoy, comprendemos que en el ámbito de nuestra fe, este momento oportuno, cuándo, es de crucial importancia. Ahora, leamos los versículos 11 y 12. Comencemos. El año 600 de la vida de Noé, el día 17 del mes segundo, ese día se abrieron las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo, y llovió sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Amén. Finalmente, el gran diluvio, como un juicio divino, cubrió por completo y de manera total el mundo entero. Pero aquí, las fuentes del gran abismo se refiere literalmente a las aguas subterráneas, a los depósitos de agua que están por debajo de la tierra. No obstante, en los Salmos, esta misma expresión, fuentes del gran abismo, también se empleó para describir el vasto océano. Entonces, ¿en qué consistió el gran juicio del diluvio de Noé? ¿Solo lluvia torrencial incesante desde arriba? No, no fue así. Naturalmente, la lluvia se precipitó sin cesar. Las fuentes del gran abismo subterráneo brotaron con impetuosidad y del mar un tsunami gigantesco, una marea enorme, se abalanzó con gran fuerza. Este fue el triple juicio de agua. De esto se trató el gran diluvio. Originalmente, según la Biblia, en la creación del cielo y la tierra, el planeta estaba cubierto de agua. Pero el segundo día, Dios separó estas aguas arriba y abajo. Las aguas sobre el firmamento, las del cielo y las aguas debajo de él. Así se formaron en la tierra los mares y las aguas subterráneas. Y en el cielo la lluvia, las nubes y la nieve. De esta forma se estableció una clara división entre lo que está arriba y lo que está abajo. Los antiguos hebreos concebían que la tierra estaba dividida por el agua de la siguiente manera: una parte de estas aguas arriba y otra parte abajo. Sin embargo, todo esto se mantiene porque Dios sostiene y resguarda estas fronteras. De lo contrario, si Él soltara esos límites, la tierra sería aniquilada al instante y sin remedio. Esa era la idea, el concepto hebreo antiguo. No obstante, y siguiendo ese mismo concepto al instante en que el Señor soltó por completo todas estas aguas, la humanidad fue enteramente aniquilada por el inmenso juicio del gran diluvio. En ese momento, Dios le ordena a Noé que entre en el arca con su familia y los animales. Miren la reacción de Noé. Leamos juntos el versículo 16. Empecemos. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron. Entraron en el arca tal como Dios se lo había ordenado, y el Señor cerró la puerta detrás de él. Amén.
Al observar esta escena, uno comprende, así es, tiene sentido. El momento oportuno es crucial, ¿no les parece? Imaginen si 7 días antes Dios le hubiera ordenado a Noé, entra en el arca con tu familia y todos los animales. Pero Noé, al titubear y perder el tiempo, dejó pasar por completo el momento oportuno. 7 días después, Dios, con su asombroso y soberano poder, desencadena el formidable juicio del gran diluvio y las puertas del arca son cerradas de golpe. Pero imaginen que Noé, por perder el tiempo, no hubiera entrado. Por más que hubiera golpeado la puerta, no habría podido entrar y también habría perecido. El momento oportuno es vital. La vida o la muerte dependen de ese momento oportuno. Y para nosotros es igual. Pensemos en la obediencia. La obediencia es la mayor virtud y el valor de un creyente. Para estos hebreos, ¿cuál era el valor más elevado de un santo? Era el sacrificio. Ofrecer a Dios un sacrificio sin mancha era su máxima actividad religiosa. Pero Dios dice que no es así, que la obediencia es mejor que el sacrificio, es la obediencia misma. Pero, queridos hermanos, ¿significa que toda obediencia es la misma? No, de ninguna manera, realmente no es así. Cuando yo era niño, en la escuela primaria, mi madre a veces salía con mi padre para ir de visita, o dejaba la casa sola por un breve periodo. Y por supuesto, teníamos que alimentarnos. Tenía mucha hambre, y mi hermana, a ella no le interesaban mucho esas cosas, como cocinar la comida. Así que me encontraba en la situación de tener que hacerme cargo de alimentarla. En esa época no había arroceras eléctricas ni nada de eso, así que yo lavaba el arroz mientras mi hermana solo se quedaba mirando. Entonces yo, como era un hijo obediente, lavaba el arroz. Después lo ponía en la olla y luego tenía que llenarla de agua hasta que casi se desbordara, ¿verdad? Así que, tal como me enseñó mi mamá, metía la mano y llenaba el agua hasta que llegara más o menos al dorso de la mano y luego encendía el fuego de la estufa. Hierve, burbujea y en cierto momento el arroz está listo. Pero, ¿creen que con eso ya está hecho? ¿No falta un paso importante? ¿Cuál es? El tiempo de reposo. El tiempo de reposo. Si lo dejas reposar bien durante unos 5 o 10 minutos, el arroz se cocina perfecto y queda bien esponjoso. ¿Y qué pasa si no le das el tiempo de reposo? Queda a medio cocer, o si lo dejas reposar demasiado. El arroz se vuelve aguado y aparte de eso, también se pega. No funciona de un modo ni de otro, tiene que ser justo, justo en el momento preciso. Así, queridos, es la obediencia. Cuando Dios dice, hijo mío, obedece. En ese momento, amén, así será. Así es como debemos responder. ¿Y no creen que a Dios le agrada eso? Dios se alegra inmensamente y derrama su gracia y sus bendiciones sobre la persona que demuestra la pertinencia de su obediencia en el momento justo. ¿No fue esa la situación con Abraham? ¿Cómo pudo pedirle sacrificar, matar a su amado hijo Isaac, quien nació a sus 100 años y era su mayor tesoro? Él recibió una exigencia completamente descabellada e inconcebible. Abraham, ¿acaso pasó días arrancándose los pelos, pasando noches en vela, preguntándose si ese era el Dios en quien creía? ¿Por qué se lo quita después de habérselo dado? ¿Por qué Dios pide que ofrezca a este hijo en sacrificio humano, como a los ídolos de otras religiones? ¿Se lamentó, se quejó y se atormentó así? ¿No fue así? Al día siguiente de recibir la orden, muy de madrugada, llevó a Isaac al monte Moria para ofrecerlo en holocausto. Y Dios, al ver eso, dijo, ok, Moisés, no. ¿Quién? Abraham, ya basta. Te estaba poniendo a prueba para hablar en nuestros términos. ¿Soy yo tu prioridad en tu corazón o es tu hijo? ¿A quién de los dos amas más? Eso era lo que quería ver. Has aprobado, ¿entiendes? Y desde ese momento, ¿no es verdad que Dios derrama sobre Abraham gracia y bendición sin medida? Amigos, si nosotros, habiendo recibido la palabra, ni hablar de desobedecer, simplemente retrasamos la palabra y al final, con gran dificultad y a duras penas, apenas logramos obedecer. Pero supongo que es mejor que no hacerlo en absoluto.
Sin embargo, al final, por haberlo dejado reposar demasiado tiempo, la calidad de ese arroz se deterioró por completo. El valor de la obediencia, mis queridos, no puede ser el mismo que el de la obediencia instantánea. Hay una marcada diferencia entre ambas. Amados, nosotros. Cuando el Señor nos pide obediencia, cuando nos sentimos conmovidos, espero que todos nosotros, como miembros de Hwangsung, a través de nuestra obediencia inmediata, podamos alegrar el corazón del Señor para que el Dios complacido derrame su gracia y bendición sobre nosotros. ¿Y solo es obediencia? Vean 2 Corintios 6:2. Comiencen. Él dice: te escuché en el tiempo de la gracia y te ayudé en el día de la salvación. Miren, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Amén. Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Hermanos, tanto la gracia como la salvación tienen su momento oportuno. ¿Alguna vez han ido de pesca? Yo he pescado un poco y ahora principalmente pescaba caballas. Cuando pescaba caballas en el mar, notaba que éstas eran de un temperamento muy difícil. Tienen un temperamento tan malo que es verdaderamente increíble. Cuando las sacas del agua, no imaginas cómo saltan. Se mueven tan rápido que se agotan por su propio temperamento. Se desmayan y mueren de inmediato. Las caballas son demasiado impacientes. Sin embargo, a este anzuelo se le engancha un gusano que le gusta al pez, aunque no sea un gusano que aprecie el anzuelo en sí. Ensartas el gusano preferido del pez caballa y lo lanzas con el carrete para que vuele bien lejos. Entonces sale disparado y mientras lo vas recogiendo poco a poco, esperas a que la caballa muerda el anzuelo. Y de pronto sientes el pique, da unos pequeños tirones. Toc, toc, el pez está tanteando el cebo. Toc, toc, cuando llega el momento oportuno, el instante exacto, si jalas la caña. El anzuelo se clava con fuerza en la boca de aquel pez, que había estado probando el cebo todo este tiempo. Y entonces, si tiras de la caña en ese instante, el pez sube agitándose enérgicamente. Sin embargo, si uno pierde o deja pasar ese momento del pique, ya sea por distracción o por falta de destreza, entonces pierdes esa oportunidad. Entonces, después de unos cuantos toques, de repente te das cuenta de que no hay ningún pique en absoluto. Pero si subes el sedal, te das cuenta de que el gusano ya ha desaparecido por completo. Vino sigilosamente, se comió todo el cebo y escapó. El momento oportuno es crucial. Si observas a las personas de gran fe, como un pescador experimentado, uno sabe reconocer el momento oportuno. Saben cuál es el mejor momento, cuándo es la oportunidad propicia para recibir la gracia. Ellos lo saben. Cuando esa oportunidad se presenta, la aprovechan y la gracia se convierte en algo propio, algo suyo. Es la ocasión para la adoración, para la oración y para reuniones como los avivamientos. Sí, ellos conocen el momento. Vemos cómo logran apropiarse de la gracia de ese momento oportuno y disfrutarla plenamente en abundancia. Por otro lado, las personas con una fe tibia que no progresa y permanece estancada muestran una deficiencia. No consiguen aprovechar el momento oportuno para recibir la gracia. Es como si el pez de la gracia se les escapara de entre las manos. Se les escapa por completo. Al final, como dijo Jesús, al que tiene más se le dará, al que no, lo que tiene se le quitará. La fe tiene estas dos sendas. ¿Es el camino de gracia sobre gracia un camino de abundancia? ¿O es acaso una fe que se enfría, lo pierde todo y se debilita progresivamente? Solo hay estos dos senderos, aquellos que no comprenden este principio. Se quejan diciendo, ¿por qué Dios le concede tanta gracia a esa persona y a mí no me la da? Pero no es así. Dios siempre nos brinda una infinidad de oportunidades de gracia. Somos nosotros quienes no las tomamos, quienes perdemos el momento oportuno. El Señor siempre nos las otorga y las dispone a nuestro alrededor. Amigos, es imperativo que entendamos que es mi momento de gracia. Y en este mismo momento, al estar ustedes en la adoración, espero que hoy decidan firmemente, en este culto haré mía la gracia.
Entonces, hoy, en medio de este mismo servicio, algunos se apropiarán de la gracia, mientras que otros simplemente la dejarán pasar. Terminarán como en una pesca donde toda la carnada ha desaparecido. Así es también la evangelización, hermanos. Los evangelizadores expertos perciben con sensibilidad el momento oportuno. ¿Cuándo acercarse a esa persona? Por eso, en este tiempo de evangelismo, tenemos la oportunidad de proponérnoslo. Y la oportunidad que nos brinda la oración, la oportunidad del día de la invitación. Observo que utilizan muy bien estos días para llevar a cabo la evangelización sin falta. Así, incluso en ese día, traen a la persona para darle la oportunidad de escuchar el Evangelio y finalmente se convierte en un adorador más, disfrutando de la vida eterna. Tenemos muchos evangelizadores en nuestra iglesia que gozan de esta gracia. Es el momento oportuno. Claro, a veces son rechazados, pero si siguieron la guía del Espíritu, aunque los rechacen, no es un fracaso. La evangelización no tiene fracaso. En el proceso que Dios guía a una persona hacia la salvación, incluso esos momentos que parecen un fracaso se transforman en peldaños. En ese caminar, en la evangelización, no hay fracasos. Esto es algo que deben recordar bien. Amados, todo es cuestión de momento oportuno. Gracia, obediencia y evangelización, todo lo relacionado con la vida de fe es cuestión del momento oportuno. En ese momento apropiado, en el instante que Dios desea concedernos, en ese preciso momento en que nos desafía, si tomamos ese momento oportuno como nuestro, en esa interacción recíproca con Dios, podremos disfrutar de una abundante gracia y ser sostenidos por su mano. Y así podemos ser usados por Él. Así fue como les sucedió a Noé y a su familia. Ellos entraron en el arca justo en el momento oportuno de Dios. Entonces Dios cerró la puerta de golpe y desde ese momento, desde arriba, cayó un diluvio torrencial durante 40 días sin parar. Abajo brotaron enormes aguas subterráneas. Y desde el océano, inmensos tsunamis, semejantes a montañas colosales, avanzaron sin tregua, conduciendo a la aniquilación de toda la faz de la tierra. Únicamente dentro del arca donde estaba Noé había vida. Los versículos 22 y 23 nos testifican la situación. Leamos juntos, empecemos. Todo ser con aliento de vida en su nariz, todo lo de la tierra seca, murió. Dios arrasó con todo ser viviente sobre la faz de la tierra, hombres, ganado, reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra, pero solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Amén. Hermanos, hay un punto aquí al que debemos prestar atención, y es que en estos versículos, Dios no se refiere a las personas que sobrevivieron en el arca, la familia de 8 de Noé. Dios no los describe como una sola unidad familiar o un solo grupo de 8 personas en estos versículos. Hermanos, si lo miramos superficialmente, podría parecer que es un solo grupo, pero no lo es. ¿Cómo los describe? Él se refirió a Noé y luego el resto de la familia. Noé y el resto de los miembros de la familia. Amigos, ¿qué significa esto para nosotros? Me refiero a Noé y su familia. Los 8 miembros de la familia que lograron sobrevivir cuando el mundo entero fue aniquilado por la inundación. Ellos. Esto significa que gracias a Noé, quien caminó con Dios y fue bendecido con su amor, los demás también pudieron abordar el arca de salvación a su lado. Una sola persona, Noé, fue así de crucial, una sola persona. Si leen la Biblia, notarán que hay muchos pasajes que demuestran lo importante que es un individuo. Y hay un versículo representativo. Leamos juntos Romanos 5:18. Comencemos. Así que, como por una ofensa llegó la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por un acto de justicia, la justificación de vida alcanzó a muchos. Amén. Adán pecó al comer del fruto prohibido. Por el pecado de esa sola persona, toda la humanidad quedó atrapada bajo el poder del pecado y la muerte y sujeta al castigo eterno.
Pero otra persona, Jesucristo, vino a esta tierra, cargó con todos nuestros pecados, con toda nuestra maldición, nuestras faltas y nuestro castigo, y derramó su preciosa sangre al morir en la cruz. Por el acto de justicia de una sola persona, Jesucristo, si creemos en Él, si creemos en el suceso de la cruz, se nos ha abierto el maravilloso camino de la salvación. Una sola persona es importante. Saben que la región norte de Noruega es muy próspera hoy en día, ¿verdad? Sus ingresos son casi el triple que los de nuestro país. Entonces, cuando los ingresos se elevan, la seguridad social es sólida y las preocupaciones son mínimas, el alma de estas personas se vuelve insensible. Piensan que Dios ya no es necesario y la fe en ellos muere. Eso fue lo que pasó en Noruega. A pesar de tener la cruz en su bandera, hoy en día no hay muchos noruegos que crean en Jesús. Pero en el pasado no era así. Había gente de mucha fe. Eran muy activos en la evangelización. En esa época había un misionero noruego llamado Carl Ludvig Reichelt. Carl Ludvig Reichelt. Él fue enviado como misionero a Hong Kong, que es parte del mundo chino, con fuerte influencia budista. Fue a un lugar de budismo, pero la evangelización no prosperó. No lograba convertir a nadie. Qué frustrante. Pero, ¿qué hay en la cima del budismo en Hong Kong? Están los templos y los monjes, ¿no es así? Entonces pensó, tengo que evangelizar a los monjes. Si lo logra, ¿los demás no creerán en Jesús? Y así fue como Carl Ludwig Reichelt. El misionero ingresó a un templo en el monte Tao Fong. La persona a la derecha en su foto es Carl Ludwig Reichelt. Este misionero entró en el templo Tao Fong. Y allí, vistiéndose con las mismas túnicas que los monjes, vivió entre ellos, compartiendo sus comidas y durmiendo a su lado. Cuando la noticia llegó, la misión noruega se escandalizó por completo. Nuestro misionero fue a Hong Kong, pero abandonó su fe para entrar en un templo y convertirse en monje. ¿No es lógico pensarlo? Dejó a Jesús, se hizo budista. Hubo una gran conmoción y controversia. Algunos decían que había que ordenarle regresar a su país, que debían cortarle todos los fondos de la misión. Imagínense. Pero por otro lado, algunos decían que era mejor observar, y así decidieron observar lo que pasaba. Al final se llegó a un consenso, y así pasaron años, 10, 20, 30, y la situación seguía igual. Cuando se cumplieron 32 años, llegaron noticias sobre el misionero Carl Reichelt a la Junta de Misiones de Noruega. Una noticia asombrosa. Él pasó 32 años viviendo entre los monjes, ataviado con sus túnicas, mezclándose entre ellos, y como resultado, los 70 monjes del templo de Taifung finalmente creyeron en Jesús. Y aquel templo, tras su transformación, se convirtió en la iglesia de Taifung. ¡Aleluya! ¿No es algo asombroso? Gracias a una sola persona, 70 monjes, el templo entero se convirtió en una iglesia. Esa es la importancia de una persona. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte de 50 millones. 6 millones de judíos fueron masacrados en el Holocausto. Fue Hitler quien lo hizo. Pero, ¿saben por cuántos votos de diferencia se convirtió Hitler en el líder del partido nazi? ¿1 millón? ¿Medio millón? ¿100,000? ¿50,000? ¿10,000? No. Fue líder por un voto, por un solo voto. Si ese voto dado a Hitler hubiera sido para otro, la Segunda Guerra Mundial no habría pasado. 50 millones no habrían fallecido. 6 millones de judíos no habrían sido masacrados. Un voto de diferencia. Por aquella sola persona, una persona es verdaderamente importante. Miren, un maestro de escuela dominical en Estados Unidos que trabajaba en una zapatería le predicó a un niño que trabajaba en esa zapatería. ¿Pero qué clase de persona llegó a ser este pequeño después de creer en Jesús? Se convirtió en el gran evangelista D.L. Moody, quien fue utilizado para salvar innumerables almas. De hecho, fue el más grande de todos los evangelistas. Ese niño al que el maestro le predicó
Hay otra historia similar. En Estados Unidos había un evangelista, Billy Sunday. Él era un famoso jugador de béisbol de las grandes ligas, Billy Sunday. Al aceptar a Jesús, él cambió y se convirtió en evangelista. Se hizo famoso y poderoso. Este hombre me llevó a una ciudad, 3 semanas seguidas, cada noche, 3 semanas seguidas. Hizo una campaña. ¿Cuántos regresaron al Señor? 1. Uno solo, un niño de 12 años. Así que el pastor Billy Sunday estaba muy impactado, muy decepcionado y muy angustiado. Sin embargo, ¿en qué tipo de persona se convirtió después ese único niño de 12 años que fue salvado en la campaña de evangelización de 3 semanas del pastor Billy Sunday? Él predicó el evangelio a cientos de millones de personas en todo el mundo y especialmente en los años 80 vino a Corea y predicó en la plaza de Yeouido, encendiendo el fuego en innumerables creyentes de la iglesia coreana, y desde entonces la iglesia coreana experimentó un tremendo avivamiento. Ese personaje principal fue el pastor Billy Graham. El pastor Billy Graham. ¿Acaso no es un claro ejemplo que nos enfatiza la importancia de una sola persona? Queridos, para nosotros es igual, Dios. Espero que crean que Él puede hacer cosas maravillosas a través de una persona como yo, que parece no ser nada. Por favor, repitan después de mí, Dios. Él puede obrar a través de mí, sin importar lo insignificante que parezca ser. Espero que lo crean. Por tanto, lo crucial es: no pienses en vivir a medias, no pienses en vivir sin esfuerzo. De cualquier manera, anhelen vivir una vida que conmueva el corazón de Dios, una vida que camine con Dios, así como Noé, para que Él diga, me agrada de todo corazón. Queridos hermanos, espero que con este objetivo, nosotros, ustedes y yo, podamos vivir nuestra fe y nuestra vida, avanzando con gran dedicación. Incluso si parece que no pasa nada en este preciso instante, entonces Dios, nuestro único espectador, nos está observando a nosotros. Fíjense en David, qué crucial es que Dios nos vea. Desde su etapa de pastor de ovejas, cuando se enfrentó a Goliat, ¿no vemos en los Salmos que, incluso siendo tan joven, él siempre anhelaba a Dios, lo adoraba y vivía completamente enfocado en Él? Dios me encomendó algunas ovejas de este rebaño a través de mi padre. Con esa convicción arriesgaba su propia vida luchando contra leones y osos para proteger a las ovejas. Solo Dios, el único espectador, veía todo. Sus hermanos no, su padre tampoco. Cuando Samuel llegó, lo dejaron fuera. Tú cuida las ovejas. Pero el único espectador, Dios, continuaba observándolo y al final, ¿a quién designa como el próximo rey? A David, a quien nadie le prestaba atención. Así es nuestro Dios. ¿Y acaso no sucedió lo mismo con Moisés, hermanos? Fue el momento clave para que fuera el gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. La zarza ardía. Pero si una zarza arde, debería consumirse en 10 o 20 minutos. Sin embargo, pasaron horas y aunque el fuego ardía, la zarza estaba intacta. A Moisés le pareció tan extraño este fenómeno sobrenatural que se acercó a la zarza para verlo con más atención. Se quedó observando aquel prodigio. Pero la Biblia dice que mientras Moisés observaba, Dios también lo estaba observando a él. Moisés miraba y Dios también miraba. La palabra para ver en hebreo es ra. La palabra ra. Esto no es simplemente ver por casualidad. Significa mirar con atención, fijamente, con concentración. Este es el verbo mirar, pero si este ra se convierte en sustantivo, adquiere el significado de águila. Águila. Díganme, ¿qué clase de ave es un águila? Cuando se eleva, como sabrán, incluso a 1 kilómetro de altura, tiene una vista tan poderosa que puede ver fijamente a un conejo que se mueve en la tierra. Y entonces, ¿no es cierto que baja como una flecha y lo atrapa? Esa es el águila. El águila es un ave que ve, ¿verdad? Pues Dios estaba mirando de esa misma manera.
Desde el momento en que Moisés fue concebido en el vientre de su madre, pasando 40 años en la corte de Egipto y luego huyendo al matar a un egipcio para vivir exiliado en el desierto de Madián, en ese proceso, los 40 años de pastor en el desierto hicieron que su orgullo, su ego y su arrogancia se desmoronaran por completo. Durante todos esos años, Dios estuvo observando atentamente a Moisés con la penetrante mirada de un águila. Y entonces, en el instante en que dijo, ya es el momento, llamó a Moisés para que fuera el líder del Éxodo y le encomendó su misión. Amados hermanos, así es nuestro Dios. Les pido que recuerden que el Señor, incluso a personas insignificantes como ustedes y yo, nos observa con ojos como llamas de fuego en este instante. No hay nada que podamos ocultar ante un Dios así, nada que podamos esconder, todo queda al descubierto. Por eso, al igual que Noé, aunque nadie nos preste atención, cuando realmente nos esforcemos por caminar junto a Dios, cuando anhelemos traer gozo a su corazón y luchemos con todo nuestro ser, en ese momento Dios, con sus ojos como llamas de fuego, nos observará y finalmente nos levantará para usarnos de una manera valiosa. Él es nuestro buen Dios. Espero que crean que Él es Dios. Por lo tanto, a causa de una sola persona, la bendición puede venir sobre nuestro hogar. Así como por una sola persona, Noé, el resto de su familia, pudo subir al arca de la salvación. Por una sola persona, nuestra familia. Por una sola persona, nuestro lugar de trabajo. Por una sola persona, nuestra iglesia. Por una sola persona, la comunidad y este país al que pertenezco pueden ser bendecidos. Lo mismo ocurre cuando toda la familia se reúne en las fiestas. Cuando todos están adorando ídolos, incluso creyendo en Jesús, podrías pensar, ¡ay, qué puedo hacer yo! Pero no piensen así. No se queden rezagados. Que una sola persona se mantenga alerta y ore por la salvación de las almas. Que una sola persona evangelice y que una sola persona sirva bien a sus familiares. Hagan su mejor esfuerzo así. Y entonces, al final, habrá un día en que alguien regresará al Señor y luego otro y otro más. Y si lo observan bien, verán que con el tiempo ocurrirá. Espero que crean que llegará el día en que esas ceremonias desaparezcan y todos se reúnan para alabar a Dios. Lo mismo aplica al movimiento de evangelización. No se rindan pensando, ¿qué puedo hacer yo? Oren y evangelicen. ¿Quién podría llegar a saber si a través de mi acción esa persona podría alcanzar la vida eterna? Queridos hermanos, debemos creer que Dios puede realizar obras maravillosas a través de cada uno de nosotros. Si sigo avanzando con mis pasos de fe, con firmeza ante Dios, el único espectador que me observa, ciertamente llegará el día en que Él me sostendrá y me usará poderosamente. Amados hermanos, el gran diluvio nos enseña la importancia del momento oportuno. Obediencia, gracia, salvación. Todo es el momento oportuno. Por favor, repitan conmigo. Todo es el momento oportuno. Espero que puedan aferrarse al momento oportuno del Señor. Él se complacerá y les otorgará su obra y sus bendiciones. Además, cada persona es importante. Hermanos, por una persona Noé, toda su familia fue salvada. Por cada uno de nosotros que se esfuerza ante el Señor. Cada uno de nosotros que se esfuerza por la palabra, por cada uno de nosotros que se esfuerza por la salvación de las almas, por cada uno nuestra familia prospera, nuestros hijos viven y nuestra iglesia revive, y que nuestro trabajo reviva. En el nombre de Jesús, oro para que cada uno de nosotros sea esa persona que agrada a Dios, nuestro único espectador.